Pero bueno, Mateo capítulo 3, me vayan acompañando. ¿Nadie más viene por primera vez? Pues los 2 o 3 que vienen, bienvenidos. Les voy a pedir que guardemos absoluto silencio, por favor. Ya estamos empezando. Les voy a pedir que guardemos silencio, abrimos nuestra Biblia en Mateo capítulo 3. Antes de empezar, yo quiero decirte algo. ¿Cuántos vinieron hace 15 días que predicó Héctor? Levanten la mano. Casi todos. ¿De qué habló? ¿De qué habló? Se basó... Habló de la Biblia, ¿no? Se basó en la historia de Veral, de mi hermana y de mí, porque estamos enfermos. Y comparó el pecado con la enfermedad, cómo te va destruyendo, cómo te va debilitando, cómo te va acabando. Yo hace rato estaba meditando y no creo que sea casualidad que Héctor haya hablado de eso. No creo que haya sido porque no tenga nada que predicar, sino creo que Dios quiere hablar algo muy especial. Está hablando estos días algo muy especial este grupo de jóvenes. No es casualidad que Héctor haya hablado del pecado, que hacen hasta aquí adelante ustedes, que haya hablado del pecado. Les voy a decir por qué, porque apenas esta semana me dijo Héctor que me tocaba compartir, no había podido, pues estaba enfermo. Y el tema que Dios puso en mi corazón va de la mano con lo que Héctor habló acerca del pecado, acerca de la santidad. Hemos predicado mucho de levantar el ánimo, de muchas cosas, pero yo creo que Dios quiere hacer algo con este grupo de jóvenes, con esta iglesia. Pero para que Dios pueda hacer algo, el grupo tiene que ser un grupo que sea puro delante de Dios. Un grupo que sea sincero delante de Dios. Dios no puede usar a un grupo de jóvenes de doble cara. No lo puede usar si somos hipócritas, si aquí damos una cara y afuera damos otra cara. Y yo creo que Dios está hablando fuerte porque quiere purificar nuestros corazones. ¿Por qué te digo esto? Porque la palabra que hoy Dios tiene para nosotros es una palabra fuerte. Te lo digo de antemano para que te vayas preparando. No me gusta a mí hablar palabras fuertes. Aquellos que me conocen personalmente, que me han oído más de cerca, saben que me apasiona hablar del poder de Dios, que me apasiona hablar de un Dios que perdona, de un Dios de milagros, que me apasiona hablar de un ejército que arrasa con lo que Dios pone enfrente, pero yo tengo una convicción firme, te la quiero compartir. Y de paso que te sirva como consejo a todos los que son maestros, que han discipulados, o que quieren ser, o que quieren predicar el día de mañana, que nunca se nos olvide que no somos llamados a predicar lo que nosotros queramos. Por si por mí fuera, hablaría todo muy bonito y que salgamos todos contentos. Tampoco estamos llamados a predicar lo que la gente quiere oír. Porque nos encanta oír que Dios te va a bendecir y te va a levantar y vas a llenar estadios. Qué bonito es oír eso. Pero no nos gusta que nos hablen fuerte, que nos confronten. Pero estamos llamados y que se te quede esta convicción bien marcada. Y es algo que Dios siempre me ha mostrado. El no predicar ni lo que yo quiera, ni lo que la gente quiera, sino lo que Dios quiera. Y a veces Dios nos anima. La última vez que me tocó compartir con ustedes un tema que a mí me animó, que a todos nos animó, que nos levantó un desánimo. Pero a veces Dios también nos habla fuerte. A veces Dios también nos exhorta. Dicen Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz, sí, anima, levanta, te da nuevos ánimos, nuevas fuerzas. Pero también es más cortante que toda espada de 2 filos. Y dice que penetra. Algo que penetra es algo que duele a veces. Algo que a veces es difícil. Imagínate que te trazaran una espada, no sería fácil. Pero así es la palabra de Dios. A veces anima, pero a veces también caen unas piedras muy, muy fuertes. Si traen casco, pónganselo porque vienen algunas pedradas, creo. A mí me cayeron hace 2 días. Te lo confieso, no te estoy predicando algo que no estoy viviendo. Estoy predicando algo que tal vez va a ser fuerte, pero que Dios empezó conmigo. Te lo quiero transmitir a ti. Les pido que lo reciban con humildad, con sencillez. Hay quien no le gusta que le hablen fuerte a veces. Y es señal de inmadurez a veces eso, de soberbia, como vamos a ver en este estudio. Vamos a orar antes de empezar. Vamos a preparar nuestro corazón. Gracias, Padre, te damos por esta reunión, Señor. Gracias por las obras que tú haces, por el hijo de Juan Amelia que hoy compartió su testimonio, porque tú has hecho una obra grande en él, Señor. Gracias, Padre, te damos por esta reunión y alineamos nuestro corazón con el tuyo, Padre, y te pedimos que tú nos hables tu palabra, Señor, y que tengamos un corazón abierto, una mente abierta, Señor, un corazón dispuesto para recibir lo que tú tengas, Padre, aunque no nos guste a veces, Señor. Nos ponemos, Padre, nos humillamos delante de ti para que tu palabra penetre y haga lo que tenga que hacer, Padre, que no oigamos lo que queramos oír, Padre, sino lo que tú tienes que decirnos, Señor. Estamos dispuestos a recibir lo que tú tengas para nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, háblanos. Amén. Ahora sí vamos a empezar Mateo capítulo 3, versículo 1. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2 dice:
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué cosa? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hasta ahí dejamos la lectura. Arrepentíos, versículo 2, decía Juan, porque el reino de los cielos se ha acercado. No era todo lo que Juan predicaba, es un resumen de lo que Juan está hablando, pero Juan estaba predicando acerca del arrepentimiento. Tenemos aquí en el capítulo 3 de Mateo un hombre predicando un mensaje fuerte, un mensaje que no se predica hoy en las iglesias, que no se predica hoy en los discipulados, un mensaje que no se habla ya en los púlpitos, desgraciadamente. Que hay líderes y hay grandes pastores y predicadores de Dios, pero tienen temor a hablar de este mensaje. Tienen temor a hablarle a la gente de lo que es el verdadero arrepentimiento. Se predica hoy de la gracia de Dios muchísimo. Dios es un Dios de gracia, y sí lo es, pero es lo único que se predica a veces. Y a veces caen en el extremo y en el error de decir, he oído predicadores que literalmente y en la tele que dicen, si tú has pecado no te preocupes porque cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia. Y qué padre es que te digan eso, sí, la gracia me cubre. Pero no lea aquella parte donde Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? No, en ninguna manera. Se predica de la gracia de Dios, se predica del poder de Dios. Dios es un Dios poderoso y puede transformar y derrubar ejércitos y gigantes y murallas, y también nos encanta. Se predica de un Dios de milagros. Hay incluso cruzadas en estadios donde no da ningún mensaje, sino que solamente hacen una campaña de milagros y la gente va por milagros. Venga y reciba su milagrito con Pedro Pérez, venga y reciba su milagrito con tal persona. Lleva toda la gente sin buscar a Dios, solamente buscando ¿qué cosa? Que los sanen, recibir su milagro. Por todos lados se oye a predicadores diciendo, Dios quiere prosperarte. Dios quiere darte casa nueva, coche nuevo. Te quiere dar tu novio, tu novia, el mejor trabajo, $1,000,000. Dios quiere prosperarte. Solo ven a Él y si eres empresario te va a ir mejor. Si eres estudiante vas a sacar 10. Si eres futbolista vas a meter más goles y todo es, Dios quiere prosperarte. Y fuimos creados para servir a Dios, para alabar a Dios, para adorar a Dios. ¿Y qué resulta? Que hemos cambiado las cosas. Como el dicho dice, ahora los patos le tiran a las escopetas. Ahora quitamos a Dios de su trono, lo ponemos aquí, nos sentamos nosotros en el trono de Dios. Y en lugar de predicar y de vivir nosotros sirviendo a Dios, ¿qué hacemos? Ponemos a Dios a nuestro servicio ahora. Como si Dios fuera nuestro servidor. Como si Dios fuera Aladino de la lámpara mágica, que cuando se nos da la gana lo buscamos y Dios bendíceme y Dios está esperando, sí, cómo no. Hemos quitado a Dios de su trono. Fuimos creados para servir a Dios y ahora ¿qué hacemos? Predicamos un Dios que nos sirve. Un Dios que nos honra a nosotros. ¿Y dónde está? Que nosotros honremos a Dios. Ahora no quiero parecer amargado. Todo esto es cierto. Todo lo que estoy predicando sí es cierto. Y no estoy en contra de eso. Dios es un Dios de gracia. Muchísima gracia. Y qué bueno que prediquen de ello. Es tan grande la gracia de Dios que si no fuera por ella ni tú estarías ahí ni yo estaría aquí parado. Estamos aquí por gracia. Por gracia somos salvos, dice Efesios. Si es un Dios de gracia y qué bueno que se hable de eso. Dios es un Dios de poder, muchísimo más de lo que podemos expresar con un mensaje. Va mucho más allá de lo que nos han predicado el poder de Dios. Dios es un Dios de milagros, sí. Y lo que hacen en esos estadios se queda corto a comparación de lo que Dios puede hacer. Si es un Dios que cambia vidas, que sana enfermos, que resucita muertos, que vuelve posible lo imposible, sí. Es cierto que Dios quiere prosperarnos, sí, también es cierto. Es cierto que quiere lo mejor para nosotros, sí. Somos hijos del Rey, somos embajadores suyos, somos linaje escogido. Obviamente quiere lo mejor para nosotros. Quiere para ti el mejor trabajo, la mejor carrera, la mejor pareja, la mejor familia, todo, el mejor ministerio, el mejor llamado. ¿Por qué? Porque nos ama. Sí es cierto que Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero también hay una gran verdad que no se predica. Que nada de esto va a venir a nuestras vidas hasta que nos hayamos arrepentido. Romanos 12:2, no lo busquen, dice, no os conforméis a este siglo. No hagas lo que la gente hace, no digas lo que la gente dice, no pienses lo que la gente piensa, está diciendo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo en Romanos 12:2? No te conformes, no hagas lo que la gente hace, transforma tu forma de pensar, renueva tu forma de pensar, y hasta ese momento, hasta que actuemos diferente, hasta que pensemos diferente, hasta ese entonces conocemos la buena, perfecta y agradable voluntad que Dios tiene para nosotros. Hasta que cambiamos es que Dios muestra sus planes a nuestras vidas, que Dios actúa en nuestras vidas. Hasta ese momento, no antes.
Conocemos esta perfecta voluntad de Dios y sus planes grandes hasta que nos dejamos de conformar este mundo, hasta que cambiamos nuestra forma de pensar. No antes. Sí es cierto todo lo que te estoy diciendo de este Dios de gracia, de poder, de milagros. Sí, pero para que conozcamos este Dios poderoso, antes tenemos que arrepentirnos. No se puede mostrar un Dios de gracia a un grupo de gente que le da la espalda y que no está realmente arrepentida. Arrepentirnos es la palabra griega metanoia, que significa cambiar de mente, cambiar de forma de pensar. Para conocer ese Dios poderoso, antes tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y el arrepentimiento ocupa un lugar muy importante en la Biblia, pero se nos ha olvidado hablar de él. Solo hablamos del arrepentimiento cuando hacemos aquella oración invitando a Cristo a nuestras vidas. Señor, me arrepiento de todos mis pecados y entra en mi vida. Y nunca más volvemos a mencionar la palabra arrepentimiento. ¿Cuál es la consecuencia de eso? De que no volvemos a hablar de este tema, que no sabemos quién realmente está arrepentido, porque si no se habla claro del arrepentimiento, no sabemos quién realmente está arrepentido y quién no. Y al no saber quién realmente está arrepentido, hay muchos cristianos que creen que tienen la salvación, que creen que tienen vida eterna, que creen que están arrepentidos y no lo están. Y al no estar arrepentidos, ¿qué pasa? Empieza lo grave. No han sido perdonados. Porque no dice la Biblia que Dios dice, bueno, soy bien bueno y a todos los perdono. No, ¿a quién perdona? Al que se arrepiente. Y si no estamos realmente perdonados, estos cristianos, entre comillas, no son realmente salvos. Y tristemente se morirán al infierno. El infierno debe estar lleno de cristianos, entre comillas, que nunca se arrepintieron realmente. ¿Cuál es el peligro de esto? Y por lo que quiero compartir este tema contigo, que tal vez tú que estás sentado y que tienes meses o años viniendo, seas uno de ellos. Tal vez tú que estás sentado seas uno de estos cristianos que por no saber qué es el verdadero arrepentimiento, no se ha arrepentido y sigues condenado tal vez. Pregunto yo, ¿cómo podemos saber si realmente estamos arrepentidos? Te lo voy a preguntar más directo. ¿Cómo puedes tú demostrar que has cambiado tu forma de pensar y que estás arrepentido? Respóndanse ustedes mismos. Muchos dicen, bueno, yo estoy arrepentido porque voy a la iglesia los sábados y voy a la iglesia los domingos. Oye, Jessy, si yo no estoy arrepentido, caí en el grupo de jóvenes, yo ni me pararía por ahí. Para que me digan aleluya, no. Eso es muestra que estoy arrepentido. Ahí estoy todos los sábados, todos los domingos. Yo estoy arrepentido, dicen muchos, porque sirvo a Dios. Oye, no me pararía aquí a cantar si no estuviera arrepentido, por favor. Estoy aquí porque he cambiado mi forma de pensar y por agradecimiento a Dios. Oye, Jessy, ¿tú crees que yo estaría en edecanes, en carga, en seguridad, nada más sirviendo sin que me paguen, nada más sirviendo a Dios sin estar arrepentido? No. Que yo sirva a Dios es muestra que estoy arrepentido, dicen muchos. Yo estoy arrepentido porque leo, porque me sé muchos versículos. Pregúntame lo que quieras. Estudio la Biblia y porque oro. Otros dicen, yo estoy arrepentido porque tengo dones del Espíritu. Y si tengo dones del Espíritu es que el Espíritu está en mí. Si está en mí es porque invité a Cristo a mi vida. Oye, si no, no estaría en mí. Porque yo sano enfermos. No, Jessy, mira, si me oyeras predicar, verías que estoy arrepentido. No podría predicar así si no estuviera arrepentido. No cantaría así si no estuviera arrepentido, dicen muchos. Otros tal vez dicen, yo estoy arrepentido porque hace 1 año, 2 años hice una oración donde le pedí perdón a Dios y a partir de ahí dice la Biblia que Cristo entró a mi vida y por eso estoy arrepentido. Ahora pregunto yo, que hagamos esto, que vengamos a la iglesia, que sirvamos en un ministerio, que leamos, que oramos, que tengamos todos los dones, que hayamos hecho una oración, ¿es muestra de que nos hemos arrepentido y por lo tanto tenemos vida eterna? ¿Cuál cree que es la respuesta? La respuesta es no. Que hagamos todo esto no es muestra de un verdadero arrepentimiento. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cómo se muestra el verdadero arrepentimiento? Si no es a través de todo esto. Quiero que obtengamos las respuestas en este estudio que vamos a basar en el mensaje de Juan, del capítulo 3 del libro de Mateo, versículos del 1 al 10. En ese tema que te quiero compartir hoy, que se llama, con signos de interrogación, ¿realmente estás arrepentido? Te lo repito, con signos de interrogación, ¿realmente estás arrepentido? Versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán,
Versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Les pido silencio atrás, por favor. Leemos el versículo 6 otra vez. Y eran bautizados por él en el Jordán, ¿qué cosa? Confesando sus pecados. La palabra confesando es la palabra griega exhomologeo, que significa reconocer, concordar totalmente. Juan llamaba al arrepentimiento, Juan predicaba el arrepentimiento, y a consecuencia de ese llamado, ¿qué pasa? La gente venía y públicamente se bautizaban. No dice que se bautizaban escondidas, públicamente se bautizaban. Públicamente, que decía, que confesaban, que reconocían sus pecados. Y públicamente también pedían perdón a Dios. Ahora pregunto nuevamente, ¿será posible que alguien que se ha bautizado como estos hombres, que alguien que ha reconocido su condición de pecado y ha pedido perdón, que alguien que un día hizo una oración invitando a Cristo a su vida, que alguien que cuando se hacen llamados a pasar al altar, a pedir perdón, a arrepentirse, esta gente pasa? ¿Será posible que a pesar de todo esto pueda seguir condenado? Sí. Sí puede seguir condenado. Vean esto en el versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir del ira venidera? Tenemos a los fariseos y saduceos que venían públicamente al bautismo de Juan. Pero Juan no les aplaudió y les dijo: qué bueno que vienen, fariseos. Qué bueno que vienen al bautismo porque demuestra que están arrepentidos. Qué bueno que viniste a cantar. Qué bueno que viniste a la iglesia porque eso demuestra que está cambiando. No, era gente que iba, que estaba poniendo de su parte, que reconocía que estaba mal. Pero a pesar de todo esto, ¿qué le dice Juan? Son una generación de víboras. Yo no les voy a decir eso, no se preocupen. Nada más Juan. Pero es fuerte las palabras que decía Juan. Son personas que estamos hablando, que oyeron el mensaje de arrepentimiento de Juan, que venían al bautismo de Juan, que reconocían sus pecados, que públicamente se querían confesar. Y Juan les dice: aunque hagan todo esto, aunque crean en mi mensaje, aunque reconozcan que han pecado, aunque pidan perdón, aunque se bauticen, son una generación de víboras. ¿Qué aprendemos a partir de esto? ¿Qué nos enseña esto? Que hay cristianos que algún día oyeron un predicador como Juan el Bautista. Ese día obedecieron al mensaje, invitaron a Cristo a su vida. Ese día reconocieron su pecado. Hoy públicamente dicen: yo soy cristiano, yo tengo la vida eterna, yo soy hijo de Dios. Cristianos que van a la iglesia, que cantan en la alabanza, que sirven en ministerios, que predican a Dios, que oran a Dios, que leen la Biblia, que vienen a la iglesia, que dicen que creen en Dios, pero al igual que los fariseos, al igual que los saduceos, siguen siendo hipócritas. ¿Qué aprendemos a partir de esto? Que hay cristianos que se bautizan, que dicen que creen en el mensaje de Dios, pero siguen demostrando con su vida que son unos mentirosos, que no han cambiado, que no están arrepentidos y que siguen condenados. Qué peligroso que Dios nos libre de ser unos de estos. Espero que no caigamos en eso y que si es así, hoy podamos pedirle perdón a Dios y asegurarnos realmente que estamos arrepentidos. Ahora hago una pregunta muy importante. ¿Por qué si estaban confesando sus pecados? ¿Por qué si estaban reconociendo sus pecados? Juan le dice estas palabras. Tal vez si hubiéramos sido Juan, nosotros hubiéramos dicho: bueno, crees en Dios, te estás pidiendo perdón, haces esta oración y bienvenido a la iglesia. Pero Juan no hace esto. Juan no les cree, le dice: generación de víboras. ¿Por qué si estaban reconociendo, confesando sus pecados? ¿Por qué les dice esto? ¿Podemos acaso reconocer nuestros pecados? ¿Podemos acaso confesar nuestros pecados y seguir estando condenados? ¿Podemos pedirle perdón a Dios y decir que nos hemos arrepentido y seguir siendo condenados? Sí. ¿Pero por qué? ¿Qué no dice primera de Juan 1:9? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Sí lo dice. Entonces, ¿por qué a pesar de que esta gente confesaba sus pecados, seguían sin arrepentirse si Juan le dice estas palabras? ¿Por qué? Porque no basta con confesarlos. No basta con reconocer que hemos pecado. No basta con pedirle perdón a Dios. No basta con reconocer nuestros pecados. El primer paso es confesarlos, pero el segundo es apartarnos de nuestros pecados. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No dice aquí Proverbios, mira, tú confiesas tus pecados, nada más confiésalos, reconócelos y alcanzarás misericordia. No, dice número 1, el que ¿qué? Los confiesa. Y número 2, el que se aparta de ellos, él alcanza misericordia.
No basta con confesarlos. Tenemos que confesarlos, uno, y dos, apartarnos de ellos. Y hasta ese momento alcanzamos misericordia. No basta con confesarlos, no basta con haber hecho una oración. Tenemos que demostrar que nuestra vida ha cambiado a partir de que venimos a Cristo. La historia se divide como antes y después de Cristo. En nuestras vidas debe de haber algo, una diferencia en nuestro carácter, una diferencia en nuestra forma de pensar, de actuar, que demuestre que antes y después de Cristo, Pancho ya es diferente, Juan ya es diferente. Tiene que haber una marca que divida nuestra vida antes y después de Cristo. Si realmente estamos arrepentidos, vamos a confesarlos, pero no solo confesarlos, sino también apartarnos de ellos. Y hay muchos cristianos, entre comillas, que creen serlo, que los han confesado, que han reconocido sus pecados, que han pedido perdón, que hoy están en la iglesia y tú los ves en diferentes ministerios, que leen horas y se saben versículos, y que predican en púlpitos también. Hay cristianos que están en diferentes ministerios, cristianos que oran horas y horas y horas y que le cantan a Dios. Hay misioneros hoy, hay apóstoles, hay predicadores, hay pastores que han confesado sus pecados, pero llevan años y pasan años en su vida y no se han apartado de ellos. Hay mucha gente que pidió perdón a Dios, pero pasan años y siguen hablando con las mismas palabras. Siguen hablando antes y después, su vocabulario es el mismo. Hay gente que está en la iglesia, que un día canta la alabanza y sale de la alabanza y sigue amarrado a los mismos vicios que seguía antes. Gente que viene el domingo a servir a Dios y en la semana sigue amarrado al alcohol, sigue amarrado a las drogas, sigue amarrado al cigarro. Hay gente que ocupa púlpitos, que ocupa posiciones de liderazgo y que están el sábado aquí en la iglesia predicando, cantando, sirviendo a Dios, que están en congresos, que están en seminarios, pero terminando, saliendo de la iglesia, siguen amarrados a pecados sexuales. ¿Cuántos de ustedes tal vez están hoy y vieron el sábado pasado y el antepasado y llevan meses y llevan años y siguen cada sábado saliendo de aquí, llegando a su casa, a prender la televisión y ver pornografía? ¿Cuánta gente hay que sigue viniendo a la iglesia y pasan años y se saben versículos de memoria y siguen fornicando? ¿Cuánta gente ocupa púlpitos? ¿Cuánta gente ocupa puestos de pastorado? Predican en iglesias grandes y siguen engañando a la gente, siguen adulterando. ¿Cuánta gente hay que tiene posiciones de liderazgo y siguen tocando a su novio, siguen tocando a su novia? Pasan los años y siguen amarrados al pecado. ¿Cuántas veces le cantamos a Dios? Yo te creo, yo quiero lo mejor para ti. Y seguimos robando. Y seguimos sin diezmar, sin creer que Dios es fiel y justo para darnos mucho más. Le cantamos a Dios, yo quiero ser humilde, y seguimos con ese orgullo dentro de nosotros. Sin reconocer nuestros errores. Y hace cuánto que no oramos y le decimos a Dios, Dios muéstrame qué hay de mal en mí y cámbiame. Demostramos que somos tan soberbios al no hacerlo. Ser humilde no es tener sombrero y guaraches y hablar así, ¿cómo está, señora? No. Ser humilde es cada noche caer de rodillas y decirle, Dios, sin ti no soy nada. Ser humilde es cada noche decirle, Dios, yo sé que soy humano y que te fallo, muéstrame en qué te he fallado y cámbiame. ¿Hace cuánto que no lo haces? Y si no lo haces, ¿por qué? Es porque te has vuelto soberbio. Porque te has vuelto orgulloso, porque crees que a Dios no le fallas. Y venimos a la iglesia y pasa el tiempo y Dios nos usa. Y empezamos a levantarnos, y empieza Dios a mostrarnos más, y empezamos a sentirlo más, y lo empezamos a buscar más. Pero pasan años y seguimos amarrados al pecado. Y quiero decirte con el corazón en la mano, no juzgándote, sino de parte de Dios, buscando que reflexiones hoy y que cambies. Si tú eres una de estas personas que viene a la iglesia, que se discipula, que ora, que canta, que tiene llamados, que quiere ser pastor, que quiere ser misionero, que quiere ser usado por Dios. Si tú eres una de estas personas que a lo mejor Dios te usa, pero han pasado años y sigues practicando el pecado, hagas lo que hagas, aunque cantes, aunque Dios te use, aunque tengas todos los dones, hagas lo que hagas, digas lo que digas, no estás arrepentido. Y si no estás arrepentido, ¿cuál es la consecuencia? Sigues condenado. Y si hoy te murieras, tal vez esté en duda tu destino. Pero ¿cómo, Jesse, si voy a la iglesia? Pero ¿cómo, Jesse, si yo sirvo en diferentes ministerios? Tiene 3 años que no me pierdo un sábado y aporto ideas. ¿Cómo voy a seguir condenado si yo leo mi Biblia, si yo oro? ¿Cómo voy a seguir condenado si yo tengo
llamados de Dios. Si yo tengo dones de Dios, yo sano enfermos, yo hablo en lenguas, yo tengo este don, yo tengo aquello. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Acompáñame a verlo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Son palabras muy fuertes, todo el libro primero de Juan. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Versículo 8, qué fuerte este versículo. El que practica el pecado, ¿qué dice? Es del diablo. No dice, bueno, vas a la iglesia, practicas el pecado, no importa, Dios te perdona. No. Dice, hagas lo que hagas, practicas el pecado, eres del diablo. Porque el diablo desde el principio, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ojo, como dice, no practica el pecado dos veces. ¿Qué significa esto? Podemos caer, sí. Podemos fallarle a Dios, sí. Pero no podemos practicar, hacer del pecado un deporte, hacer del pecado un hobby, nuestro hobby favorito. No te estoy hablando de que nunca pequemos, dice Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Santidad sin gracia, ¿qué es? Legalismo. No hay nadie que no peque. Pero una cosa es que yo de repente caiga, y otra cosa es que yo esté cayendo cada rato en lo mismo. Una cosa es que tú vas manejando por la calle y te cruza alguien, casi chocas y... Alguno dice que es Dios te bendiga, amén. Pero bien sabemos que no es eso. Nos puede pasar que alguien se te cruza y se te sale una grosería, pero una cosa es eso y que después digas, híjole Dios, perdón, y otra cosa es que cada rato, cada día, todos los días, todas las horas, estés con un vocabulario de carroñero. Podemos caer, se nos puede zafar, pero no practicar el pecado. Tienes problemas con el alcohol, tal vez llegan tus cuates, o te aparece una botella, te la tomas, pides perdón, te levantas. Pero eso es muy diferente a que cada viernes, cada sábado vas de pipa con tus cuates. Podemos caer en un pecado y pedir perdón a Dios y levantarnos, sí, porque no somos santos, porque no somos ángeles, porque podemos fallarle a Dios, pero no podemos estar constantemente practicando, haciendo un deporte de ese pecado. Vamos ahí mismo en Primera de Juan, adelante al capítulo 5, versículo 18, a ver esto otra vez que te estoy diciendo, nada más para confirmarlo. Primera de Juan 5, 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, nuevamente lo dice para que quede bien claro, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ojo, como no dice que el que es nacido de Dios no peca. No dice, naciste de Dios, no peques y si pecas estás al infierno. No. Dice que el que es nacido de Dios, ¿qué cosa? No practica el pecado. Podemos caer porque fallamos, pero no podemos practicar el pecado. Ahora yo sé lo que están pensando muchos de ustedes hoy. Jesse, yo no practico el pecado, entonces es muestra de que estoy arrepentido. Porque si no practico el pecado, entonces estoy arrepentido, y como estoy arrepentido, tengo vida eterna. Y te hago una nueva pregunta. ¿El hecho de que no practiquemos el pecado es muestra de arrepentimiento? ¿El hecho de que no practiquemos el pecado es muestra de que realmente nos hemos arrepentido? Muchos creen que sí, pero la respuesta es no. ¿A quién le decía Juan el Bautista, generación de víboras? A los fariseos y saduceos. Los fariseos y saduceos, ¿quiénes eran? No eran personas que practicaban el pecado. No creas que Juan les dijo generación de víboras porque un día anterior se los encontró afuera del paintball, no. No les dijo generación de víboras porque sabía que vendían drogas por abajo del agua, no. Ni porque adulteraban, ni fornicaban. No los oyó diciendo groserías, no los vio robando, no los vio asaltando a nadie y por eso dijo, tú asaltaste, eres una víbora, no. No los vio robando, no los vio mintiendo, no. De hecho, podríamos ver tú y yo una película de los fariseos y de los saduceos y decir, qué bárbaros, son unos santos estos cuates. Podríamos ver cómo vivían y decir, esos sí son cristianos. Te voy a decir rápidamente un resumen de quiénes eran. Los fariseos. La palabra fariseos viene del hebreo parash, significa separados. Vienen desde el Antiguo Testamento, desde el judaísmo vienen los fariseos. Originalmente los fariseos eran un grupo que se había propuesto apartarse de lo impuro. Esto era en su origen, originalmente, en un principio, era un grupo que se propuso apartarse del impuro. ¿Y qué dijeron? Bueno, nos vamos a apartar de los otros pueblos
para no contaminarnos. Quiero leerte dos ejemplos rápidos, no los busques, de los fariseos en el Antiguo Testamento. Si quieres, anótalos nada más. Esdras 6:21, y Nehemías 10:28. Dice, comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado, son los fariseos, todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel. Y dice, ¿qué te dije? Nehemías 10:28, nuevamente habla de ellos. Dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores y los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Dice, ¿qué cosa? Todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras, ¿a qué cosa? A la ley de Dios. Estos eran los fariseos. Gente que creía que por apartarse de los otros pueblos no se iban a contaminar. ¿Cuántos cristianos hay así? Yo no tengo amigos porque me contamino. Pecadores. Yo no busco a mi familia porque todos son impíos. No los busco porque me contaminan. Y creen que por apartarse de la gente no se van a contaminar, y no es así. Estos eran los fariseos. ¿Cuál es el objetivo de ellos? Según ellos querían alcanzar total obediencia a la ley dada por Moisés. O sea, los pobrecitos creían que podían ganarse la salvación por sus méritos. Vivían para eso, para cumplir la ley. Todo el día no estaban viendo tele ni nada. Estaban tratando de cumplir la ley de Moisés. Eran especialistas estudiando, interpretando el Antiguo Testamento. ¿Y qué hicieron con esos estudios? Adaptaron el Antiguo Testamento a las necesidades del pueblo por medio de una cosa que se llaman tradiciones. ¿Qué son las tradiciones? Es la doctrina del Antiguo Testamento que estudiaban, pero esa doctrina la agregaban la forma en que la gente tenía que llevarla a la práctica. Esas tradiciones eran buenas, sí, pero con el tiempo cayeron en el error de que le dieron más importancia a las tradiciones que a la misma Biblia. Esos son los fariseos. Los saduceos, ¿quiénes son? Eran ricos y funcionarios del gobierno. En principio no era un grupo religioso, sino un partido aristocrático. Pero ¿qué pasa? El tiempo empieza a transcurrir. Estos saduceos empiezan a apoyar al sumo sacerdote y se convierten en un grupo religioso. Al apoyar al sacerdote, tenían palancas. Consecuencia de esto, muchos de los sacerdotes eran saduceos. Su principal función y en lo que se centraban era en el mantenimiento del culto. O sea, son como aquellos cristianos que se la viven en la iglesia. Eran parecidos a los fariseos, pero sus doctrinas diferían. Ahora, yo tengo una pregunta importante, pon mucha atención. Si eran dos grupos que no practicaban el pecado, si eran dos grupos de personas que se la pasaban estudiando la ley del Antiguo Testamento, que no practicaban el pecado, que estudiaban la ley, que enseñaban la ley, que estaban en el templo, que trataban de vivir conforme a la ley, ¿por qué le dice Juan generación de víboras? ¿Por qué si aparentemente eran perfectos? Regresamos a Mateo, capítulo 3, versículo 6. Versículo 8, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, les dice Juan. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan estaba diciendo, mis queridos fariseos, mis queridos saduceos, no basta con todo lo que hacen. No basta con que se aparten de lo impuro. No basta con que se la pasen estudiando la ley. No basta con que enseñen la ley. No basta con que se la pasen en el templo. No basta con que se la pasen en la iglesia. Tienen que hacer frutos que demuestren que su vida ha cambiado. Tienen que hacer frutos, tienen que hacer algo que demuestren que no solo hacen obras y que no solamente son una persona dentro de la iglesia, sino que fuera de la iglesia su vida ha cambiado. ¿Y a cuánto nos quedan estas palabras tal vez hoy? Que Dios nos dice, no basta con lo que haces. En la iglesia haces muchas cosas, sí. Haces muchas cosas por la obra, sí. Cuando vas a la iglesia eres un santo, pero fuera de ella tu vida tiene que demostrar que hay frutos que demuestren que te has arrepentido. Pero ¿por qué le dice esto Juan? ¿Cómo frutos de arrepentimiento, Juan? ¿No ves que guardamos toda la ley? ¿Podrían decir ellos? ¿Cómo lo dices esto a nosotros? No, Juan, te estás equivocando de personas. Nosotros, los que guardamos la ley, los que estudiamos la palabra. Juan, ¿cómo frutos dignos de arrepentimiento? ¿Qué no ves que enseñamos la Biblia? Juan, estamos apartados del pecado. Pasamos en el templo. ¿Cómo frutos dignos de arrepentimiento? ¿Y cuántos hoy piensan igual? ¿Cuántos dicen, bueno, yo hago frutos dignos de arrepentimiento? Yo sirvo, yo leo, yo tengo dones, yo me discipulo, yo no peco. De hecho puedo, y no soy adivino, pero lo sé, que hay muchos que están pensando en este momento y dicen
si esta predicación no es para mí. Muchos que dicen, no sé para qué vine, porque este saco no me queda. Esto no es para mí. No levantes tu mano, pero yo sé que los hay. Y déjame decirte una cosa. Si tú piensas de esta forma, eres el primero que necesita volver a escuchar todo el estudio. Si tú crees que porque sirves, que porque lees, que porque oras, que porque sirves a Dios, que porque te disipulas, que porque tienes dones, estás arrepentido. Y si tú dices que todo esto que estoy predicando no es para ti, déjame decirte una cosa, con el corazón en la mano, eres un fariseo. Te lo repito, si tú crees que esto no es para ti, si tú crees que estas palabras no son para ti, y que porque haces diferentes cosas se muestra tu arrepentimiento, has caído en el error de los fariseos. Los fariseos tenían dos características negativas, que eran lo que echaba a perder todo lo bueno que hacían. Número uno, creían estar bien delante de Dios por su estilo, entre comillas, perfecto de vida. Y eso los volvía soberbios. Y su segunda característica negativa era su orgullo, era su soberbia, era la barrera que ellos ponían de soberbia, de orgullo, de altivez de espíritu, al no querer escuchar mensajes como el que te estoy predicando. No les gustaba oír mensajes donde fueran confrontados con sus errores. No les gustaba oír que estaban mal. No les gustaba pedir perdón. Ellos creían que eran perfectos. Y decían, estos mensajes no me sirven porque yo soy bueno, porque yo no he hecho nada malo. Y no me confronten conmigo mismo. Estos mensajes donde van mis errores no me gustan. Vea una soberbia y un orgullo de ese tamaño. Eran sus dos principales errores. Te lo repito, creían que su estilo de vida no estaba tan mal. Y no les gustaban mensajes como este donde se les hablaba de sus errores. Yo me pregunto, no levantes tu mano, pero ¿cuántos se identifican con ellos? ¿Cuántos han caído en el error de ya no pedirle perdón a Dios y de creer que por su estilo de vida que llevan no están tan mal? En lugar de cada día reconocer que somos pecadores, que somos humanos y decirle, Dios, perdóname. No, creemos que por lo que yo hago no estoy tan mal. ¿A cuántos no les gusta que les hablen fuerte? No, a mí hábleme bonito, a mí confrontarme con mis errores no, eso no me gusta. ¿Cuántos se identifican con ellos? Ahora, si toda esta gente hacía todas estas cosas, y Juan les dice hagan frutos de arrepentimiento, pues ¿a qué frutos se refería Juan entonces? ¿De qué frutos se está hablando que son los que demuestran que estamos arrepentidos? Jesús dijo en Mateo 12:33 que por el fruto se conoce el árbol. Pero ¿cuáles son esos frutos? ¿Cuál es ese fruto que demuestra si somos árboles buenos? ¿Cuál es el fruto que demuestra que realmente nos hemos arrepentido? Hay quien cree que es orar y leer. Dicen, bueno, eso lo produce el Espíritu en mí, es un fruto del Espíritu. Y muchas veces sí, muchas veces oramos y leemos porque es un anhelo producido por Dios. Pero muchas veces leemos y oramos, no porque el Espíritu lo produzca, sino por rutina, por hobby, porque no tenemos nada que hacer. Porque lo vemos como un mandamiento, como algo que tenemos que obedecer. Porque nos han enseñado ora y lee y por eso oramos y leemos. Por temor a veces también, porque creemos que así nos justificamos. Así que orar y leer no es un fruto digno de arrepentimiento. Otros creen que es tal vez servir en la iglesia. No, si están enfermos, pues es un don del Espíritu, entonces es un fruto, dicen muchos. Yo si resucito muertos, pues digo, oye, ¿quién resucita muertos? Si yo lo hago es porque estoy arrepentido. Otros creen que es predicar o liberar demonios. Déjame decirte algo, Judas, ¿te acuerdas de Judas? Lo conocemos bien todos. Judas hizo todo esto. Judas tenía dones. Judas predicaba la palabra. Judas servía en un ministerio. Judas sanaba enfermos. Judas predicaba. Judas echaba fuera demonios. Judas sanaba. Judas resucitaba a los muertos. Y Judas se fue al infierno también. A pesar de todo lo que hacía, se fue directito allá abajo. Por eso Jesús dijo, allá adelantito vamos a verlo, Mateo 7, versículo 21. Palabras fuertes de Jesús. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de ¿qué? De mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿No iba a los jóvenes a vida nueva? ¿No te serví en un ministerio, Dios? ¿No cantaba yo en la alabanza? ¿No me discipulaba? ¿Qué no oraba? ¿Qué no leía? Sí. Pero ¿qué responde Jesús? Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
¿De quién está hablando? Es impresionante esto. ¿De quién está hablando este versículo? De gente que profetizó. Dice, profetizamos en tu nombre. Profetizar significa hablar inspirados por Dios. Está hablando de gente que predicaba, gente que ocupaba púlpitos, gente que llenaba estadios, gente que pastoreaba iglesias, gente que daba estudios, que daba discipulados. Dice, en tu nombre echamos demonios. Tenían autoridad dada por Dios. Dice, hicimos milagros, o sea, tenían dones del Espíritu. Para sanar tienes que tener el don de sanidad. Es gente que tenía dones. Y seguro al hacer tantas cosas no eran cristianos de una semana ni de 2 meses, no. Eran cristianos de años esta gente que hizo tantas cosas. Cristianos con doctrina, que se discipulaban, que oraban como muchos no lo hacían, que leían, que se sabían la Biblia, que iban a la iglesia, que tenían posición de liderazgo, pero que también se fueron al infierno. A pesar de tantas cosas, se fueron al infierno todos estos. ¿Pero por qué? ¿Por qué se fueron al infierno a pesar de hacer tantas cosas? Vamos a cambiar el micrófono. ¿Oyen bien atrás? Ha sido más fuerte. ¿Por qué se fueron al infierno si hicieron tantas cosas? Respuesta a lo que hemos estado preguntando todo este tiempo. Porque el fruto que demuestra si realmente estamos arrepentidos, luego muy mal. El fruto que demuestra si realmente hemos cambiado. El fruto que demuestra si realmente tenemos vida eterna, escúchame bien, no se muestra a través de lo que hacemos, sino se muestra a través de quiénes somos. Te lo repito, la muestra de nuestro arrepentimiento no es lo que hacemos. La muestra de nuestro arrepentimiento es quiénes somos. Cuando tú y yo muramos, Dios no nos va a decir, ¿qué hiciste? ¿Cuántos sábados cantaste? ¿Cuántas sillas pusiste? ¿Cuántas sillas cargaste? No, Dios no te va a preguntar qué hiciste, Dios te va a preguntar, quiero saber quién eres. Quiero saber cuánto te pareces a mí. Por el fruto se conoce el árbol. Entonces, para saber qué tipo de árbol somos, no hay que preguntarnos qué he hecho para Dios, sino hay que preguntarnos qué ha hecho Dios en mí. ¿Qué ha hecho Dios en mí? Que hagamos obras, repito, no es muestra de arrepentimiento. Finalmente, todos los miembros de diferentes religiones hacen las obras que su religión les manda. Los testigos de Jehová van predicando casa por casa y no significa que están arrepentidos. Los mormones no toman café, no toman coca, se abstienen de muchas cosas, hacen muchas obras que no hacemos nosotros, pero no significa que estén arrepentidos tampoco. Tú ves a las filosofías de la China, de Medio Oriente, y se dan latigazos, y están horas meditando, y están horas flagelándose, haciendo muchas cosas, y tampoco es muestra de que están arrepentidos. ¿Por qué? Porque las obras no demuestran arrepentimiento. La muestra de un verdadero arrepentimiento, que es un carácter, una vida transformada. Todas las religiones hacen que sus miembros hagan obras, pero solo hay una persona que puede transformar tu vida. Solo hay una persona que puede transformar tu carácter. Solo hay una persona capaz de transformar tu forma de pensar. Y no es una religión, es Cristo. Es el único que puede transformar vidas. Solo Él puede levantar tu vida, solo Él puede transformar tu carácter, que tú creías y que todos creían que no. Él puede cambiarlo. Cuando tú y yo realmente nos arrepentimos y venimos a Cristo, no hacemos solo obras, no solo servimos a Dios, no solo oramos, no solo leemos, sino que aparte de eso, aparte de todo lo que hacemos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia nuestras vidas son totalmente transformadas. La gente puede ver, sin que tengas que decir que eres cristiano, la gente puede ver que hay algo diferente en tu vida. Porque ha cambiado tu carácter, porque ha cambiado tu persona. Las religiones, los sistemas, las doctrinas, las sectas, las filosofías, solo te traen nuevas ideas, te pueden traer nuevos pensamientos, te pueden traer nuevas doctrinas, te pueden hacer actuar de cierta forma por compromiso, por temor, por querer obedecer lo que te están mandando esa filosofía, esa religión, esa secta, esa idea. Pero solo hay una persona en este mundo capaz de transformar vidas. Solo hay una persona que puede traer a tu vida paz en medio de la tormenta. Solo hay una persona que puede traer a tu vida una paz sobrenatural que no entiendes en medio de la tribulación que estás pasando. Solo hay una persona que hace humildes a los soberbios, que da descanso y fe a los cargados, que no hace que vuelvan atrás, sino que les da paz, que les da descanso. Solo hay una persona que le da confianza a los afligidos, que transforma en corazones llenos de amor, llenos de compasión por la gente, a los que tienen corazón duro. Solo hay una persona que puede traer a tu vida gozo a pesar de la prueba que estés pasando, en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Solo hay una persona que puede traer a nuestra vida la paciencia suficiente para esperar a que lo imposible, aquello que creemos que no va a llegar nunca, solo hay una persona que nos puede dar la paciencia para esperar ese tiempo.
Solo hay una persona que vuelve bondadosos a los malos. Es la misma persona que convierte a los pastorcitos como David en reyes. A los olvidados, a los rechazados en gobernantes, pregúntale a José. Es la misma persona que convierte a los tartamudos en líderes, a los lisiados en príncipes, a los ignorantes y menospreciados, que todo el mundo le dice no sirve para nada. Esta persona los convierte en los misioneros más grandes, en los predicadores más usados. Las religiones te pueden hacer obras, pero solo hay una persona que puede dar nueva vida, nuevas esperanzas, nuevos ánimos, nuevas ganas de vivir. Aquellos que creían haberlo perdido todo y no tenían razón más de vivir. Solo hay una persona que convierte a los asesinos, a las prostitutas, en predicadores, en pastores. Solo hay una persona que convierta a los drogadictos, a los adúlteros, a los fornicarios, a los homicidas, a los ladrones. Solo hay una persona que puede transformar su vida y ponerlos a pastorear una iglesia y ponerlos a predicar y mandarlos de misioneros. Solo hay una persona que a toda la gente que creíamos que no servía para nada, que a los peores pecadores, que todo el mundo menospreciaba y que decía no sirves para nada, no tienes esperanza, nunca vas a cambiar. Hay una persona que los convierte en los más grandes predicadores como Pablo, en los más grandes apóstoles. Las religiones te pueden hacer que hagas obras, que pienses de diferente forma, pero solo hay una persona que hoy te puede levantar del polvo, que puede levantarte de la depresión, que puede transformar tu carácter, que levanta a los oprimidos, que levanta a aquellos que no quieren seguir adelante. Solo hay una persona que puede levantar tu vida del polvo donde estás. Te lo repito, la religión está sin hacer obras, pero solo hay una persona en este mundo capaz de transformar tu vida, y no es tu pastor, no es un predicador, no es tu padre, no es tu jefe de trabajo, es Jesucristo. Rey de reyes y Señor de señores. Pero deja que reine en tu corazón. Deja que reine en tu vida. No basta con decir es Rey de reyes y Señor de señores, que reine dentro de nosotros. Es la única persona capaz de transformar vidas, capaz de transformar tu carácter, capaz de levantarte del polvo. Y cuando tú dices no tengo esperanza, dice Dios, yo abro el mar para que sigas adelante. Él puede transformar tu vida hoy. No importa cómo estés, no importa cuál sea tu carácter, no importa tu forma de pensar. Dice, si tú vienes a mí realmente te arrepientes, va a haber un fruto en tu vida de que has cambiado. Y no es lo que haces, sino es lo que yo he hecho contigo. La forma tan grande en que he obrado en tu vida. Y lo va a ver la gente, y vas a oler a mí, y vas a contaminar a los demás de una contaminación buena. De mí vas a oler a Cristo, y va a haber poder en tu vida, va a haber poder en tu carácter. Y dice Dios, ese día la gente va a venir a mí al ver tu vida, tu carácter transformado. La muestra de un verdadero arrepentimiento es Cristo obrando en tu carácter, es Cristo obrando en tu vida, es Cristo obrando en tu forma de pensar, es Cristo obrando en tu forma de empezar la vida, que ya no te desanimes más, que ya no vuelvas más atrás, que sigas adelante porque tienes un carácter transformado, regenerado por Dios. Esta es la muestra de un verdadero arrepentimiento, es Cristo levantando tu vida del polvo, del hoyo, haciendo de la nada el todo. Es Cristo levantándote. El fruto que demuestra si realmente nos hemos arrepentido no es lo que hacemos, sino lo que Dios ha hecho en nosotros. La forma en que Él ha actuado en nosotros. Vamos a verlo más claro. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Aquí nos quita todas las dudas. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. ¿Qué dice? El fruto del Espíritu es cantar en alabanza, servir, orar, leer. No. ¿Cuál es el fruto del Espíritu actuando en nosotros? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, mis queridos fariseos, no hay ley. La ley no la podemos cumplir, pero dice Dios, el fruto del Espíritu es más grande que la ley. Ahora, ¿qué es un fruto? ¿Qué es un fruto? Es el resultado de una semilla, ¿se dice sembrada o plantada? Un fruto es el resultado de una semilla sembrada. Yo siembro una semilla de limón y ¿qué va a salir? Un árbol que da limones. Si ese limón que salió del árbol es verdadero y no es falso, ¿qué va a traer dentro? Ponga mucha atención a esto. ¿Qué va a traer dentro ese limón? Otra semilla de limón. Y si esa semilla la vuelvo a sembrar, ¿qué va a dar otra vez? Limones. Y ese limón que va a tener una semilla, la vuelvo a sembrar y a limones. Y es una cadena que nunca acaba. Un verdadero fruto que da semilla. Ahora pon mucha atención, ¿qué somos nosotros? El resultado, el fruto de una semilla plantada en nuestras vidas. ¿Cuál es esa semilla? La palabra de Dios.
La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa semilla plantada en nosotros, al plantar esa semilla, ¿qué se produce? Fe. El resultado, el fruto de esa semilla es fe. Esa fe que va a producir, que creamos en Dios, que nos arrepintamos, que invitemos a Cristo a nuestras vidas. Y al invitar a Cristo a nuestras vidas, ¿qué pasa? El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y cuando realmente mora dentro de nosotros, ¿qué va a pasar? Cuando realmente mora dentro de nosotros, ese mismo Espíritu va a producir los frutos que están aquí en Gálatas 5:22. ¿Se fijan cómo es una semilla que se planta? Da fruto, ese fruto una semilla y esa semilla otro fruto. Te lo repito, un fruto de una semilla, la semilla otro fruto, el fruto otra semilla y así sucesivamente. Ahora te lo explico mejor. Si realmente habita en nosotros el Espíritu Santo, ¿qué va a producir? No los oigo. ¿Qué va a producir el Espíritu? Digan fruto. ¿Y ese fruto qué produce? Y esa semilla, otro fruto. Te lo voy a explicar. El fruto del Espíritu es amor. Si realmente está el Espíritu en nosotros, va a producir ¿qué fruto? El amor. Y ese fruto a su vez produce una semilla. Va a empezar a sembrar dentro de nosotros compasión por la gente perdida, por la gente que no ha oído el mensaje de salvación. Y esa compasión que va a traer carga a nuestras vidas. ¿Y qué va a producir esa semilla de compasión, de carga? Que evangelicemos, que regalemos CDs, que regalemos folletos, que vayamos a hospitales, que al menos invitemos gente a la iglesia, que demos chics, que demos Biblias. ¿Y qué va a producir cuando evangelicemos? ¿Qué va a pasar? Mucha de esa gente se va a convertir, este es el fruto, ¿te fijas? El amor es el fruto, produce en nosotros una semilla que es la carga, esa carga hace que prediquemos, y al predicar viene un nuevo fruto que es gente convertida. Ahora tú haces una pregunta, ¿hay amor en tu vida? Levanten su mano los que creen que sí. Los que digan, el amor del Espíritu está obrando en mí como en nadie más. Levanten la mano, bien levantada. Ok, ya la pueden bajar. Hay muchos que no la levantaron porque se imaginan algo lo que les voy a decir. Pero muchas veces decimos, hay amor en mi vida y cantamos y predicamos del amor de Dios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Hace cuánto que no repartes un plan de salvación? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿Llevas 5 años en la iglesia pero nunca has repartido uno? ¿Nunca tal vez es tu respuesta? ¿Hace cuánto que no das un CD? ¿Hace cuánto que no regalas una Biblia? Qué tristeza es ver que cada sábado los nuevos que vienen los invitan los mismos y los demás no invitan a nadie. ¿Hace cuánto que no vas a visitar un orfanatorio? ¿Hace cuánto que no visitas un asilo? ¿Hace cuánto que no le predicas a alguien? Déjame decirte una cosa, si tu respuesta es nunca, o hace años tal vez, a pesar de lo que haces en la iglesia, a pesar de todo lo que hagas, déjame decirte, el amor de Dios no está en tu vida. Hay miles de almas perdiéndose allá afuera, miles de almas que están yendo tras religiones falsas, tras sectas falsas, tras filosofías falsas. ¿Y tú y yo qué hacemos? Aquí en la iglesia sirviendo a Dios. Y dice Dios, ¿de qué sirve que te la pases en la iglesia? ¿De qué sirve hacer muchas cosas que haces por mí si no estás teniendo compasión como yo la tuve por la gente que se está perdiendo? ¿De qué sirve que lo hagamos? ¿Y cómo nos atrevemos a decir que el amor de Dios está en nosotros y que el Espíritu está produciendo amor cuando demostramos con nuestros hechos que nos vale si la gente se va literalmente al infierno? Si no nos importa la vida de la gente que se está perdiendo, yo ya me salvé, yo ya me convertí, ya me voy al cielo, los demás que se pudran en el infierno, decimos con nuestros actos. ¿Y cómo cantamos del amor de Dios? Otro ejemplo, vas manejando, los más grandes que ya manejan, y ves un niño de la calle. Ves una señora pidiendo limosna que se ve que no tiene trabajo, que anda con un hijo, que anda minusválida, que anda lisiada tal vez. ¿Qué haces? ¿Cuántos vienen aquí, cantamos y predicamos del amor de Dios y saliendo de aquí estamos en nuestro coche así? Y si bien le va a la pobre señora, ¿qué le damos? 1 peso, 2 pesos. ¿Para qué le sirven? Para nada. No seas absurdo, por favor, no le sirve para nada un miserable peso. Tiene que pedirle a 100 personas para que le sirva de algo. ¿Hace cuánto, te voy a preguntar, que no le das a un niño, a una señora a la calle, no 1 peso, no 2 pesos, 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos?
¿Hace cuánto? O te pregunto si tal vez algún día lo has hecho, que no le das 50 pesos. ¿Cómo 50 pesos? Y así es mucho para una señora en la calle. ¿Cómo 30 pesos si no tengo dinero? Ah, no tienes dinero para una señora, pero sí para ir al cine, ¿verdad? Pero sí tenemos dinero para ir al boliche los fines de semana. Pero sí hay dinero para saliendo de jóvenes ir al billar. Pero sí hay dinero para cenar fuera los domingos. Sí hay dinero para comer fuera de vez en cuando entre semana. Pero eso sí no hay dinero para la demás gente. Y si hacemos esto, si no tenemos compasión de la gente, si cuando vemos a alguien de la calle damos lo que nos sobra, ¿cómo nos atrevemos, por Dios? ¿Con qué cinismo nos atrevemos a predicar del amor de Dios? ¿Cuál amor de Dios ni cuál amor de Dios? Somos fariseos, somos religiosotes, somos unos mustios hipócritas, mentirosos. ¿Cuál amor de Dios? Si estamos demostrando con nuestros actos que somos unos ególatras, que solo me importa yo, y los demás que se pudran y que se mueran de hambre. Y a lo mejor vienes a la iglesia y sirves, y cantas, y oras, y lees, y tienes dones, pero llevas años sin regalar un disco, años sin evangelizar, años sin regalar un folleto, años sin invitar a la gente aquí a la iglesia, años sin siquiera decir soy cristiano. Ves gente necesitada y no los ayudas, los mandas a volar. Y estás demostrando con esto, al no ayudar a la gente, al no evangelizar, al no tener compasión, estás demostrando que tal vez haces muchas cosas dentro de la iglesia, pero solo es dentro de la iglesia, solo aquí das esa cara de piedad, solo aquí la gente te la cree, pero sales de aquí que estás demostrando que tu vida está llena de egolatría, que solo te importas tú mismo y nadie más. Eso sí, Dios bendíceme. ¿Para qué te voy a bendecir? ¿Para que sigas nada más invirtiendo en ti? ¿Para qué quieres más? ¿Para seguir manejando soberbios sin ayudar a la gente necesitada? ¿Para qué quieres salud si no predicas, si no compartes, si solo te importas tú y los demás que se pudren en el infierno no te importan? Estamos demostrando que de qué sirve hacer tantas cosas si en nuestra vida estamos demostrando que solo nos importa nuestro bien. Y al demostrar esto, ¿qué pasa? El amor de Dios realmente no está en nosotros. ¿Cuál más es el fruto del Espíritu? Otro ejemplo. Amor, gozo. Qué fácil es estar contento cuando todo está bien. Cuando hay dinero, cuando están bien las cosas en la casa, cuando saqué puro 10, cuando no me regañan en la iglesia. Qué fácil es estar contento y salir de aquí bien cuando nos predican bonito y salimos animados. Pero ¿cuántos mantienen ese gozo en medio de las pruebas? ¿Cuántos no se derrumban ni se desaniman y dicen, ay, todos son unos hipócritas, ya no voy a la iglesia? No, sigues con esta sonrisota a pesar de lo que te hagan aquí dentro de la iglesia. ¿Cuántos se mantienen firmes, contentos, a pesar de las circunstancias que vengan? ¿Cuántos conservan ese gozo en las malas? El gozo en las buenas es fácil, lo tiene cualquiera. Pero el gozo en medio de la tribulación, el gozo en medio de la prueba, es solo producido como fruto del Espíritu Santo actuando en nosotros. Otro fruto más, gozo, paz. ¿Cuántos pueden tener esa paz que dijo Jesús que nos iba a dar, que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cuántos tienen esa paz sin necesidad de alcohol? ¿Cuántos tienen esa paz sin necesidad de drogas? ¿Cuántos pueden estar tranquilos a pesar de lo que venga, confiado en Dios, manteniéndose firmes, sin necesidad de antidepresivos? Déjame decirte una cosa, si no tienes esa paz, que hay problemas en tu casa y no vas a estar tranquilo, voy por una botella porque hay problemas en mi casa y a ponerme hasta atrás. Que murmuran de mí en la iglesia, ya no voy y todos son chismosos, todos son mentirosos. Y hay problemas y estás, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos problemas? Si no tienes esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, nuevamente, ¿por qué? Porque el Espíritu no está actuando en nosotros. Paciencia es otro fruto. ¿Cuántos tienen esa paciencia producida por Dios para esperar el tiempo de Dios? ¿Cuántos, pregunto, al no ver respuesta de Dios, se desesperan y hacen cosas que Dios no les mandó? ¿Cuántos por impacientes actuaron sin consejo de Dios? Y se precipitaron por no tener paciencia. ¿Por qué no tenían paciencia? Porque nuevamente el Espíritu Santo no la produjo. Estamos casi terminando. Les pido que si alguien puede callar a los niños de atrás, por favor. Si en nuestra vida, si en nuestro carácter no hay estos frutos, ¿por qué es? Porque el Espíritu Santo se ha apagado dentro de nosotros. O porque tal vez ni siquiera está. Si en nuestra vida no hay estos frutos, luego léelos todos. Y enfréntate contigo mismo y di, ¿hay o no hay? Si no están es porque el Espíritu se apagó o porque tal vez ni siquiera está en ti. Y cualquiera que sea de los casos, que no esté o que esté apagado, tenemos que arrepentirnos. Regresamos a Mateo capítulo 3.
versículo 9. Mateo 3, versículo 9. Dice Juan: y no penséis dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ellos confesaban: Abraham es nuestro padre y por tanto somos salvos porque estamos protegidos bajo la ley. Y Abraham es nuestro padre Abraham, y él nos protege y él nos salva, y somos hijos de Dios porque somos descendencia de Abraham. Y decían que Abraham era su padre, pero con sus vidas demostraban que solo eran palabras. Demostraban que eran palabras vanas, que honraban a Dios de labios, pero su vida era totalmente diferente. Con su vida demostraba que no eran hijos de Abraham. Jesús dijo las mismas palabras. En Mateo capítulo 15, versículo 8, Jesús dijo: este pueblo de labios me honra. Este pueblo viene y me canta. Este pueblo viene y me alaba. Este pueblo me ora. Este pueblo dice que me busca, dice que cree en mí, predica de mí tal vez, canta de mí, comparte de mí, pero su corazón está lejos, lejos de mí. Dice Jesús: este pueblo dice que cree en mí, pero no me busca realmente. Este pueblo me honra con sus labios, pero no me da la gloria que merezco. Este pueblo quiere que los bendiga y que le den todo, y predican un Dios de prosperidad, y es cierto, pero no lo puedo hacer, porque este pueblo solo me honra, pero ellos a mí no me honran ni me sirven. Este pueblo me adora y me ora, pero solamente con el intelecto. Hace mucho que este pueblo no me ora, no me adora con el corazón. Este pueblo dice que cree en mí, dice que tiene fe, pero demuestran que no creen en mí con su falta de paz. Demuestran que no creen en mí con su falta de paciencia. Este pueblo, dice Jesús, predica de mi amor, predica de mi compasión, pero no tienen compasión por la gente como yo la tuve. Este pueblo me honra con sus labios, pero sus corazones solo maquinan para ellos, no se preocupan por los demás. Este pueblo dice que creen en mí, pero sus vidas están vacías, sus vidas están secas, sus vidas son tan vanas, sus vidas son tan vanas. ¿Por qué? Porque su corazón, aunque digan que me honran, su corazón, dijo Jesús, se ha alejado de mí. ¿Y cuántos de nosotros tal vez honramos a Dios de labios? Somos capaces de venir y cantar 1 hora antes de la predicación. Somos capaces de orar. Somos capaces de decir que creemos en Él. ¿Y cuántos honran a Dios de labios, pero su corazón ya no siente lo que Dios siente? Ya no tienes visiones ni proyectos de Dios. ¿Por qué? Porque no estás calibrado conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos dicen que creen en Dios, pero ya no piensan como Él piensa? Ya no vives ni enfrentas la vida como lo hacías antes. ¿Por qué? Porque ya no vives como Él. Porque vives conforme a una religión, pero no conforme a lo que Él vivía. ¿Cuántos ya no enfrentan la vida como Él? ¿Cuántos no tienen su amor, su gozo, su paz, su paciencia, todos los frutos del Espíritu? ¿Cuántos no viven como Él? ¿Por qué? Porque a pesar de que vienen a la iglesia, fuera de ella, se han alejado de Él. Versículo 10. Y ya también, dice Juan, terminamos con esto. Y ya también, dice Juan, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, qué fuertes palabras. Todo árbol que no da buen fruto, léanlo conmigo. Todo árbol que no da buen fruto es que cortado y echado ¿en dónde? En el fuego. Quiero que leamos todos juntos, versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hay muchos que hacen muchas cosas en la iglesia, y tal vez seas tú uno de ellos, pero son árboles secos, son árboles sin fruto. Hay muchos de ustedes que a pesar de que pueden venir a la iglesia, viven amargados, viven sin el gozo de Dios, viven sin el amor de Dios, sin compasión por la gente, viven intranquilos, con temor, con incertidumbre. ¿Por qué? Porque no tienen paz. No esperan el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque no están dando fruto, el fruto de la paciencia para esperar el tiempo de Dios. No tienen la bondad que produce el Espíritu Santo. ¿Cuántos tal vez tienen un carácter que no ha cambiado a pesar de que vienen a la iglesia? Pasan años y tu carácter no ha cambiado. Y hoy, si tú eres una de esas personas, tienes que arrepentirte. Termino con esto. Jesús perdonó y cambió a los peores pecadores. Si hemos leído los evangelios, lo hemos visto. A las prostitutas, adúlteros, a los ladrones, a los asesinos, a los que perseguían cristianos. A todos los perdonó Jesús. A los que engañaban, a los que traicionaban, los perdonó, los bendijo, le dio nueva vida. ¿Quiénes son los únicos que Jesús no perdonó? ¿Quiénes son los únicos con los que siempre tuvo contienda? Jesús perdonó a los peores endemoniados.
Pero ¿quiénes son los únicos con los que siempre tuvo contienda y no bendijo? ¿Quién? Los fariseos. Gente que creía que por sus buenos actos demostraban su arrepentimiento. Jesús nunca maldijo nada más que una sola cosa. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Lo único que Jesús maldijo fue una higuera estéril. Una higuera que estaba plantada para dar fruto y no dio fruto. Quiero pedirte que cierres tus ojos y que atrás guarden silencio, por favor. Y quiero que con tus ojos cerrados escuches lo que te voy a decir. Es Jesús hablando en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 9. Mateo 21, versículo 19. Dice Jesús que iba caminando un día y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella. Vino una higuera que estaba ahí plantada para dar fruto, para ser cambiada, para producir fruto al 100 por 1, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, hojas secas. Y dijo Jesús: nunca jamás nazca de ti fruto. Y una higuera que estaba ahí plantada para dar fruto, para seguir muchos años más de vida, se secó. Al no ver fruto, Jesús le dice: nunca nazca jamás de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y tal vez tú te identificas hoy con esta higuera. Has sido plantado en esta tierra, dice Dios, para dar fruto. Y si veniste a mí no es por casualidad. No te llamé una religión, te llamé una relación personal conmigo por una razón. Porque quería transformar tu vida. Porque quiero actuar en tu carácter y cambiarlo. Porque quiero darte paz para que aguantes toda tormenta, paciencia para esperar mi tiempo. Pero por no entender el verdadero arrepentimiento no hemos dado este fruto. Y nos hemos convertido tal vez en higueras estériles. Quiero decirte una cosa, si te he predicado esto, no me alegro de decir qué bueno que tiene cara de regañados, no. Es porque Dios lo puso en mi corazón. ¿Sabes por qué lo puso? Porque te ama. Porque te adora y porque no quiere que tu vida se eche a perder al igual que la de esta higuera. Porque Él quiere que des fruto. Él no quiere que llegue el momento en que le llegó a la higuera, en que tuvo que decirle: nunca más produzcas fruto. Y la higuera se secó. Él no quiere que tu vida se seque. Dice Dios: tengo propósitos grandes para ti. Quiero darte la pareja ideal, el trabajo ideal. Tienes un llamado como no tienes idea. Hay muchos de ustedes que Dios los ve pastoreando, y para eso los puso aquí, levantando gente caída. Hay muchos de ustedes que Dios los ve predicando y transformando vidas. Que yo los veo viajando por naciones, cumpliendo ese sueño de ser misioneros. Hay muchos de ustedes que tienen llamados muy fuertes. Ese sueño que tienes se puede hacer realidad. Dice Dios: lo que tanto has estado esperando puede llegar a tu vida, porque eres una higuera que yo quiero que dé fruto. Pero no permitas que tu vida se seque. No permitas que tu vida se eche a perder. Para que Dios cumpla sus propósitos grandes, tú tienes que recapacitar hoy. Y tienes que enfrentarte contigo mismo y reconocer que hay cosas que están mal en tu vida. Y que tal vez un fariseo tienes que reconocerlo y pedirme perdón, Señor. Pídeme perdón antes de que tu vida se seque. No quiero verte como esta higuera estéril, seca, echada a perder, sin más futuro, muerta. No, porque fuiste creado al 100 por 1. Fuiste creado para dar fruto al 100 por 1. Para dar fruto, para transformar vidas. Pero no vuelvas atrás. Tienes que recapacitar hoy. Mensajes fuertes como este no es para contristarnos ni desanimarnos, es para que te confrontes contigo mismo y dejes que la palabra penetre como esa espada en tu corazón, como esa espada de 2 filos, y que penetre profundo y que te des cuenta que hay cosas que están mal y que Dios puede mostrar su poder en ti, sí, pero antes tú y yo tenemos que cambiar y arrepentirnos realmente. No basta con una oración diciendo: Dios, perdóname. Dios quiere ver vidas transformadas, caracteres cambiados. Es por amor de Dios porque te he predicado hoy esta noche esto. No creas que me gozo de hablar fuerte. Es porque no quiero que tu vida se seque. Y por lo mismo yo hago hoy un llamado al arrepentimiento genuino. Un llamado al arrepentimiento a 5 personas. Tal vez tú estás entre uno de ellos.
Número uno, a todos aquellos que han pasado años y siguen practicando ese pecado. Solo tú lo sabes. Es una guerra íntima que tú enfrentas. Los demás no lo ven, pero tú sí lo sabes. Y tú sabes que Dios ve ese pecado y que ese pecado te está destruyendo. Y que han pasado años y vienes a la iglesia y sirves, pero sigues amarrado a ese maldito pecado que está acabando con tu vida. Y dice Dios, no quiero que te destruya. Hoy te puedo perdonar. Hoy te puedo dar una nueva oportunidad, pero arrepiéntete hoy. No vas a cambiar de la noche a la mañana, va a ser un proceso. Pero empieza por arrepentirte, por reconocer que estás mal. A todos aquellos que están practicando ese pecado, número uno. Número dos, llamo a que se arrepientan. Todos aquellos que a lo mejor no viven en pecado. A todos aquellos que dicen, yo no vivo en pecado, pero te has alejado de Dios. Al igual que los fariseos y saduceos, lo has reemplazado por obras. Llamo a que te arrepientas, a que le pidas perdón a Dios por reemplazarlo por obras. Hago un llamado al arrepentimiento, número tres. A todos aquellos que tienen el mismo orgullo y soberbia de los fariseos y saduceos. Tal vez tu vida no es tan mala. Tal vez actúas bien, pero tienes un orgullo enorme que te está consumiendo. Una soberbia enorme al no querer oír mensajes como este. Al no reconocer que estás mal y al creer que puedes presentarte cada día a Dios sin pedirle perdón. Eso es soberbia. Dice Dios, quiero que te humilles, que reconozcas que estás mal. Y yo soy fiel y justo para perdonarte, pero reconócelo. Número 4, hago un llamado al arrepentimiento. A todos aquellos que hacen muchas cosas en la iglesia, que cantan, que están en un ministerio, que oran, que leen, que tienen dones, que tienen llamados, pero que hoy reconocen que su carácter fuera de la iglesia no ha sido transformado. A lo mejor haces muchas cosas aquí, pero afuera tu vida no ha dado un fruto de que ha sido transformada. La gente no puede ver a Cristo en tu vida. ¿Por qué? Porque tu vida personal no ha sido transformada. Pide perdón hoy. Y número 5, hago un llamado de arrepentimiento a todos aquellos que son higueras estériles, que viven sin amor, que no les interesa a la gente. Dile a Dios, perdóname y dame ese amor por la gente, dame compasión. Aquellos que viven sin gozo, que no pueden tener esta felicidad más que cuando las cosas están bien. Aquellos que viven sin paz, sin paciencia, sin bondad. Estos 5 tipos de personas, yo hago un llamado a que hoy le pidan perdón a Dios. Y no te voy a pedir que te pares hoy. Te voy a pedir que, si tú quieres pedirle perdón a Dios por una de estas 5 cosas, hoy te humilles a Él como hace mucho tiempo no lo haces. Y le pidas perdón como Él se lo merece. De rodillas. Yo te invito a que hoy de rodillas le digas, Padre, perdóname. Yo ya lo hice. Creo que Él se lo merece. A veces nos paramos, pero ahorita no es tiempo de ponernos de pie. Dios murió por nosotros en una cruz. Y nosotros somos incapaces de hincar nuestra rodilla ante Él. Esos eran los fariseos, gente que nunca se humillaba a Dios. Gente soberbia y orgullosa, pero ¿sabes algo? Cuando tú y yo vivimos de rodillas, y esto lo vas a hacer cada día de tu vida, cada noche, pedirle perdón, decirle, Dios, hay algo lo que tengo que arrepentirme, enséñame qué. Cuando lo hagamos, Dios nos va a cambiar, y Dios nos va a perdonar, y Dios nos va a transformar, porque Él es fiel, porque Él te ama, porque Él te perdona a ti y a mí. Pero Él quiere que nos humillemos, que dejemos atrás el orgullo, la soberbia, que dejemos de creer que por nuestras obras somos dignos de presentarnos ante Él. Dice Dios, sin mi gracia no son nada, nadie. Sin la gracia de Dios tú no estarías aquí, sin la gracia de Dios yo no tendría este micrófono. Por eso tenemos que reconocerlo cada día. Y ahí de rodillas, humillado, pídele perdón a Dios. Dile, Dios, yo me arrepiento. Dile, Dios, estoy aquí de rodillas, no por muestra de una obra, sino porque me quiero humillar ante ti, porque lo mereces, porque eres digno. Porque eres digno de recibir mi vida en sacrificio, en humillación ante ti, Padre. Pídele perdón a Dios. Dile, perdóname por seguir practicando ese pecado, Padre. Tú dile ahí con tus palabras de lo que tienes que arrepentirte, pídeselo. Aquellos que lo han reemplazado por obras, dile, Padre, perdóname, no quiero ser un fariseo, yo quiero amarte a ti, no hacer obras, amarte a ti. Hay muchos que tienen que arrepentirse de ese orgullo tan grande, de esa soberbia tan grande. Dile, Padre, perdóname por creer que estaba bien.
Perdona mi orgullo y perdona mi soberbia, Padre. Clamo a ti por perdón. Límpiame con tu sangre. Todos aquellos que hacen muchas cosas en la iglesia, pero que su vida no ha sido cambiada, dile, Padre, ayúdame a cambiar mi vida. Padre, es difícil tener compasión por la gente, pero la quiero tener. Quiero que tu Espíritu Santo obre en mí sobrenaturalmente y traiga ese amor por la gente perdida, Padre. Y que por ese amor yo predique y yo vea el fruto de almas y almas, cientos de almas convertidas por la obra que tú has hecho en mi vida. Dame esa paz, dame ese gozo, dame esa paciencia para esperar, porque es difícil. Pero si tu Espíritu la produce en mí, yo sé que puedo, Padre. Perdóname porque no he dado ese fruto en mi vida, porque mi carácter no ha sido cambiado. Los que se sienten como higueras estériles, dile, Padre, yo no quiero ser seco, perdóname. Y ayúdame a dar fruto, Señor. Ayúdame a dar fruto, Padre, porque yo no me quiero secar, porque yo quiero cumplir mi propósito. Ahí con tus propias palabras pídele perdón de lo que tengas que arrepentirte hoy. Con tu corazón díselo, no con la mente, con tu corazón. Desnuda tu corazón hoy delante de Él. Gracias a Dios por la vida de todos ustedes, porque son ustedes la gente que Dios va a usar. Porque Dios no usa gente que dice, yo soy perfecto y no tengo que arrepentirme. Dice Dios, bienaventurados los pobres en espíritu, los que creen y reconocen que no son nada, porque ellos heredarán el reino, dice Dios. Bienaventurado, bendecido tú que estás de rodillas, porque has reconocido que has fallado. Y porque cuando tú reconoces, veo que eso es humildad, veo que estás humillándote ante mí. Y en ese momento es cuando mi gracia que abunda, viene sobre tu vida. Porque es sobre los humillados, sobre los que creen que no son nada, sobre los que yo muestro mi poder. Todos los héroes bíblicos eran gente que la gente menospreciaba. Y dice Dios, cuando se humillan a mí, yo esa gente la levanto. De ti que estás de rodillas, yo te puedo levantar. Quiero leerte algo muy especial a ti que le has pedido perdón hoy a Dios. A ti que te has reencontrado con Él y que te has humillado ante Él. Porque hay promesas para todo lo que hacemos.